es un misterio insondable, un universo lleno de información desconocida de momento en momento, de instante en instante todavía para la ciencia actual y quizá, me atrevería a decir también para los antiguos habitantes. No creo que alguien haya llegado a hacer un trabajo de tal manera que se pueda conocer la función, el objetivo que tiene el cerebro, la mente, en su totalidad en nuestro proceso de vida. Entonces, pues dentro de este camino, obviamente el hombre al vivir se va interesando por estos temas y va encontrando caminos, va encontrando métodos de cómo utilizar la mente a su favor, a nuestro favor. Es verdad, tenemos ya una programación, nacemos como con un software instalado de fábrica. Tenemos ahí la información básica que requerimos para llevar una vida, otro tanto que nos heredaron nuestros ancestros, otras muchas cosas más que tienen que ver con el colectivo universal, etcétera, etcétera. Qué maravilloso sería si esta mente fuera como una cabina con una computadora que tuviera su manual o sus botones, sus palancas precisas para saber qué botón debo accionar para cambiar tal o cual patrón que no me beneficia, o para jalar una palanquita y borrar ciertos patrones, ciertas conductas, ciertos hábitos que no me son benéficos, transformarlos, cambiarlos por otros que sí me ayuden, que sí me complementen, me lleven a ese camino de la evolución y la revolución de la conciencia, que, como he sostenido en varios programas, yo creo que es el objetivo primordial, el objetivo principal de todos nosotros al estar viviendo una vida. Pues bueno, pues nos enrolamos, empezamos a jugar este juego ya con reglas demarcadas por un sistema que nos domina, que nos gobierna. Entramos al rol social, nos crearon necesidades de que si tengo que primero prepararme, colgar títulos, claro, en la actualidad, ¿verdad? Casarme, tener hijos, escribir un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Son lineamientos. Y no es que estén mal, al contrario, están bien. Pero el conocimiento no tiene una sola vía demarcada, como quien nos lo ha hecho creer. El sistema nos ha hecho creer que solamente hay una forma de llegar a la felicidad y al triunfo, pero hay quienes, y son la mayoría, llegan y no experimentan ese triunfo ni esa felicidad. Entonces, ¿de qué depende el desarrollo de la conciencia? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la conciencia? ¿Por qué los igualamos cuando en realidad son dos cosas diferentes? Podemos llenar nuestra mente de conceptos, de libros, leemos, nos enteramos, acumulamos, pero la conciencia va más allá de todo eso. Pareciera que la conciencia es un reconectar con aquella parte, con aquella chispa que tenemos cada quien, que pareciera lo sabe todo. Y que nosotros, al no conectarnos con esa parte, buscamos por afuera. Y entonces nos llenamos de conceptos, de libros, tomamos cursos, nos preparamos, estudiamos, queremos aprender más. En el momento en que nosotros busquemos este equilibrio con la conciencia, con el interior, no solamente al exterior, pues obviamente todo aquello que nosotros hagamos a nuestro favor, claro que funciona. Pero si lo hacemos también desde nuestro interior, entonces empezamos a conectar con una fuente que es vasta. Hay veces que la experiencia de vida nos va haciendo tomar la decisión de adquirir conciencia.
Otras veces para unos es más favorable, es más condescendiente, es más suave. Te puedes sentar viendo un atardecer, estar en un lugar de tu preferencia, en una playa, viendo un atardecer, o puedes estar en la cima de una montaña y te llega ese arrobamiento y de repente, como si fuera una bocanada de conocimiento que cupiera en aquí, en un instante, te llega toda esa información, esa certeza de lo que eres y de lo que requieres seguir haciendo para que te funcione en el camino. Entonces esos arrobamientos, digámoslo aquí, así que se dan fortuitos, algunos los experimentan en algún momento de la vida. Yo creo que todos en algún momento de la vida lo podemos experimentar, pues llega esta certeza. Otros pues en el camino de desaprender, curiosamente, desaprender todo lo que vamos aprendiendo, porque desde que llegamos, nacemos, al niño se le empieza a domesticar, a adiestrar en un lenguaje que tiene que ver con relaciones. Nosotros no sabemos exactamente qué es lo que un bebé está viendo, si todavía está percibiendo la fuente de donde viene, si todavía no aterriza, no pone los piecitos en la tierra como para sentarse y empezar a ver lo que nosotros vemos tan tangible, como una pared, como una silla, como una mesa, como mamá, papá. A lo mejor el niño ve otras cosas que tienen que ver más con la fuente de donde proviene. Quizá lo vea como energía y no necesite de comprensión, no necesite del cerebro lógico y razonativo, de la parte izquierda. No, esa parte la aprendemos a medida que va creciendo. Entonces, por medio de relaciones, al niño se le dice, este es un chupón, esta es tu mamila, chupón, y se empieza a hablar, hasta que el niño relaciona el objeto con el nombre, y nos vamos llenando de conceptos que no son funcionales, claro, porque a eso venimos a esta vida, sino cómo nos comunicaríamos, cómo nos entenderíamos. Lo que aún no nos ha quedado claro y que en otras culturas se ha hecho es también no hacer tan brusco este traslado del nacimiento del niño a sentarse a esta realidad. Entonces, bueno, si con un bebé lo empezamos a hacer así, imagínate, empiezas a meter información a la computadora, a la caja, información que solamente tiene que ver con un lado del cerebro, que es el izquierdo, el lógico razonativo. Entonces, pues nos llenamos de conceptos. Pasamos toda una vida lleno de conceptos. Vamos a escuelas, vamos a universidades donde nos enseñan solamente un método de aprendizaje, que es a través de la repetición, es a través de la relación. Entonces, si nos damos cuenta, el lado derecho de nuestro cerebro, que es más espiritual, que tiene que ver con imágenes, que tiene que ver con otras cosas, pero que funciona perfectamente en la noche cuando nos vamos a dormir. Se apaga el izquierdo y se enciende el derecho. Bueno, el derecho funciona a las 24 horas. El izquierdo no. Llega un momento en que se apaga en la noche y es por eso que nosotros tenemos tanto simbolismo en los sueños. Pero ese simbolismo no es otra cosa más que nuestro inconsciente proyectando cosas, porque todo el día en nuestra vigilia el inconsciente nos está haciendo, hey, pon atención en esto, pero obvio no habla nuestro lenguaje, no nos los dice con nuestro lenguaje, no en español, por así decirlo. Oye, tienes que poner atención, soluciona este conflicto que traes con tu abuelo, porque tu abuelo tuvo esta situación emocional que desencadenó que tu padre fuera de esta manera y que ahora tú como consecuencia vienes a resolver. Bueno, no nos habla así, ¿verdad? Qué bonito sería, pero no es así. Sin embargo, nos está hablando a través de imágenes. ¿Por qué tiene que ver tanto las imágenes? ¿Por qué no habla claro si es tan importante? Bueno, hay símbolos que se repiten y se repiten en la noche. Y entonces, bueno, nosotros vamos con el psicoanalista y también la vida está llena de simbolismos, ¿no? De señales que nos están diciendo por aquí. No literalmente como quisiéramos, que nos dijeran,
mira, esta es la situación, tienes que buscar esta situación, tienes que buscar este camino. O sea, no es, qué fácil, qué bien sería por nosotros, pero no es por ahí. ¿Por qué? Porque entonces no aprendemos a desarrollar más nuestro hemisferio derecho para darle esa importancia a los símbolos, a estas imágenes que tienen gran significado. ¿Cuál sería un idioma universal? Un idioma universal no es hablar el inglés para que todo el mundo me entienda. Un idioma universal sería hablar a través de imágenes, ¿verdad? Por eso la telepatía, quienes la experimentan, nos dicen que es a través de imágenes. Te llegan información, te llegan escenas mentales, y entonces uno lo tiene que decodificar, pero esto de decodificar pues tiene que ver también con lo que yo soy, con mi caja de creencias, con lo que yo creo, con mi cultura, etcétera, etcétera. Pero bueno, empecé diciendo que siempre el hombre ha buscado la forma de tomar las riendas de la mente, porque se da cuenta de que el potencial es impresionante. Hoy en día se dice que solamente trabajamos con el 10% de la capacidad de nuestra mente, y que los grandes superdotados usan el 13%, 14%, no un Einstein. ¿Qué sería trabajar con un 20%? ¿Qué clase de humanidad seríamos si todos utilizáramos el 20% de la capacidad de nuestro cerebro, de nuestra mente? Que son dos cosas distintas, pero bueno, van relacionadas. ¿Cómo sería? Entonces, pues esto ha llevado al hombre a buscar métodos para tener las riendas, para canalizar, para dirigir la mente hacia los objetivos que él elige, que no sean fortuitos, ¿no? Porque pues, nos pasan fortuitos, porque a lo mejor, y también es verdad, que requerimos o vamos siguiendo un guión ya preestablecido, y de lo cual ya he hablado en otras ocasiones, que si es el destino, que si es la vida, y que por eso tiene tanto éxito la astrología, de si todo ya está escrito, pues sí, que es una línea horizontal. Pero hay otra línea que es vertical, que tiene que ver con nuestro nivel de ser, que es ahí donde se puede dar a través del desarrollo y la evolución de la conciencia, en que podemos romper con esta línea horizontal y entonces empezar a generar en nuestra vida cambios significativos que no tienen que ver nada con lo que todo el mundo hace. Y entonces aquí, en esta línea vertical, es donde ocurren los milagros, es donde la vida nos sorprende que ya sabiendo lo que podría pasar, ocurre algo diferente. Entonces, pues bueno, claro que mucha gente ha estudiado y nos servimos de unos a otros de generación en generación a través de los legados, de los conocimientos que nos van legando, dejando. Pues cada quien va uniendo esas piezas de rompecabezas, que aún no llegamos a unir todo el rompecabezas y no sé si llegaremos, no lo sabemos. Pero bueno, ya es un gran avance el ir tomando las piezas que van dejando otras personas para empezar a armar un rompecabezas. Entonces, es aquí donde toma importancia los llamados métodos de control mental. Hay uno muy muy famoso porque hay muchísimos, pero el más destacado, el que tiene muchos testimonios, gente que cercana a mí que lo ha tomado, me habla muy bien de ese curso, nadie me ha hablado mal, no he encontrado algo que hable en contra o que diga que no es por ahí el camino. Todo el mundo habla muy bien del método Silva de control mental, que fue más o menos por el año 1970. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ser, Saber y Hacer, emisión número 76. Estoy muy contento porque ya la próxima semana será la 77, porque a mí el número 7 me gusta. Para mí es la buena suerte, la buena fortuna, el número 7, y bueno, se juntan dos 7. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de los métodos de control mental, y como ya di en este preámbulo, la importancia del ser humano a través del tiempo y en la actualidad de seguir encontrando la llave o la clave para manejar la mente, para redirigirla y dirigirla hacia los objetivos que nosotros elijamos.
Entonces, pues han existido ya personalidades que nos han dejado un legado. Está el método Silva, que es uno de los más famosos. Yo en lo personal, desde muy joven, adquirí un libro que más adelante les voy a contar la historia, que es de Robert B. Stone y se llama La magia del poder psicotrónico. Quizá para algunos o para la mayoría sea totalmente desconocido la palabra psicotrónico. Sin embargo, también es desde los años 70. Y por lo que he investigado, por ejemplo, cuando hablamos de programación neurolingüística, todo empezó por los años 70. Cuando hablamos de biodescodificación, que parece que es nuevecito, pero no, empezó por los años 70. Cuando hablamos de epigenética, que parece que también es muy actual, son temas de la actualidad, pues tuvieron sus inicios por los años 70. Por los años 70. Y no dudo que antes ya muchas personas hablaran de métodos de control mental, pero este personaje en específico del método Silva fue quien prosperó en cuanto a estos temas, a estos talleres, a estos libros. Y bueno, Robert B. Stone nos habla de la magia del poder psicotrónico. ¿Cuál sería la diferencia entre el método Silva y el poder psicotrónico? Lo vamos a explicar, o lo voy a tratar de explicar en unos momentos. Simplemente quería hacer la referencia porque para mí los ejercicios son muy parecidos. Cambia obviamente la historia, cambia un poquito el contexto, pero los ejercicios van sobre claves específicas de control mental. Ahora, ¿cómo empezó todo esto? Obviamente con ciencia, no de la nada. Porque todo lo que se investiga se somete a experimentación y tiene una comprobación, pues es científico. Y dentro de, por ejemplo, del método Silva, pues él se vale de la hipnosis para poder entender un poquito y sobre un método que ya existía de aprendizaje. Entonces lo empieza a desarrollar y su historia es muy peculiar, muy particular, porque él desde niño, por necesidades, empieza a trabajar, a ganarse el sustento. Desde muy 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 pequeño empieza a ganarse el sustento, ¿no? Y tiene que mantener a 2 de sus hermanos, pero desde muy pequeño. Y entonces pues él tiene lo que nosotros le llamamos ángel, o esta chispa de ir encontrando los caminos. Y en uno de esos pues llega con una persona, se le hace muy interesante una revista donde te daban un título si aprendías a arreglar cosas electrónicas, ¿verdad? Entonces él paga, esta persona, pues a mí se me hace abusivo, la verdad, pero bueno, esa es la historia. Le cobra al chico $1, ¿no?, por llenar los formularios, y esta persona las presenta como si fueran de él, como si él hubiera llenado, y obviamente pues él tenía, sin estudios y sin nada, tuvo esa capacidad de aprender. Entonces sí pagaba $1 porque le dejaran llenar los formularios de la revista. El otro se benefició obteniendo el título. Pero lo que hizo Silva fue que abrió pues para arreglar aparatos eléctricos, y ahí empezó, y le empezó a ir muy bien y empezó a prosperar. Bueno, sí, imagínense la otra persona que hizo trampa porque no llenaba los formularios, pero bueno, esto le sirvió de sustento y le fue bien, digo, dado a su condición tan precaria de la cual venía, que desde muy muy niño tuvo que empezar a trabajar. Entonces pues se casó, tuvo hijos y empezó a implementar con sus hijos. Se dio cuenta, obviamente ya habiendo tomado cursos y habiendo también visto lo que es la hipnosis, quiso experimentar con sus hijos un método de aprendizaje. Y le funcionó tan bien que después lo empezó a hacer con los vecinos, ¿no? Tan es así que empezó a sacar folletos y todo esto promoviendo este curso de aprendizaje acelerado, que es uno de los que se promueven en el método Silva de control mental, el aprendizaje acelerado. Ahora, ¿funciona o no funciona? Pues yo he encontrado muchísimos testimonios. Yo por ahí lo leí. No he tenido la oportunidad de leerme todos los libros del método Silva. Apenas estoy empezando a leer el primero. Había leído un poquito porque
Por alguna u otra razón no tuve acceso a ellos. En lo que encontré es muy parecido a ejercicios que plasma Robert B. Stone. De hecho, Robert B. Stone lo menciona muchísimo, métodos de Silva de control mental. Pero bueno, esto del aprendizaje acelerado, de ampliar tu memoria, pues obviamente sí es la hipnosis. Entonces, ¿qué es lo primero que descubre y lo que coincide en todos los métodos de control mental? Y aguas por ahí, porque obviamente muchos libros ponen títulos de ¿te gustaría controlar la mente de los demás? ¿Te gustaría? Esas eran como los eslogans de ese tiempo, pues que tiraba más a fantasioso. Y después vamos a ver, más adelante les voy a explicar, y lo explican los mismos autores, por qué no se puede hacer eso. ¿Por qué no puedes controlar al 100% la mente de alguien ni hacer que otros hagan tu voluntad cuando obviamente sobre esto, pues obviamente puede venir consecuencias? Efectivamente, pues estamos hablando de la ley del karma, no es por ahí. Muchos lo relacionan con brujería. Parecería totalmente que es brujería meterte y que de repente alguien con quien estás enojado de repente ceda en una negociación de trabajo, que de repente tengas más clientes, que empieces a prosperar en el trabajo, etcétera, etcétera. Esos son los casos que promueven y que alentaban estos libros. Pero bueno, ¿cuál era el factor principal, indispensable de todos estos métodos y que lo menciona el método Silva de control mental? Nosotros estamos en un nivel de beta, que es un nivel en el cual el cerebro va a ciertas revoluciones. Se dice que va de 14 a 30, varía un poquito, algunos hablan de 13 a 30, etcétera, etcétera, variaría un poquito, otros de 15. Pero bueno, hablemos más o menos de ese rango, que son los ciclos en los cuales trabaja el cerebro. Entonces, obviamente, cuando estamos estresados, pues imagínense, estamos en el 20 y tantos ciclos, es bastante estrés. Si llegamos a un 30, pues podríamos tener enfermedades ya de estrés, migraña, etcétera, etcétera. El estrés es una enfermedad muy grave que padecemos principalmente los citadinos, los que vivimos en grandes urbes y que tenemos pues que estar lidiando con tránsitos en el día, con los horarios, los tiempos de llegar al trabajo, a citas, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, se ha hecho una condición habitual y normal para alguien de ciudad, y más de una de las ciudades más ajetreadas y pobladas del mundo, como es la Ciudad de México, pues la mayoría de la gente sufre de estrés. Hay estrés bueno y hay estrés que es dañino, que obviamente ya nos afecta en muchas cosas, principalmente al cerebro. Pero también hay estrés que nos es favorable. Bueno, esto sí está el cerebro trabajando en unos ciclos más acelerados. Ahora, dentro de estos ciclos, supongamos que está dentro de los rangos más bajos. Pues bueno, esos ciclos son buenos para estudiar, para el aprendizaje. Aunque recalco aquí que el sistema pedagógico que hemos seguido por mucho tiempo de solamente usar la lógica y el razonamiento es limitada. Está muy bien, es una parte. Pero ya requerimos que entre la otra parte, que es aprender a utilizar también el hemisferio derecho. Y es ahí donde se da el aprendizaje acelerado y más rápido. Bueno, entonces, está el nivel beta, que es en el que estamos todos. Ahora, ¿podemos relajarnos y seguir en nivel beta? Claro que sí, manejando estos ciclos cerebrales más bajos, en los rangos más bajos, que es donde se recomienda que deberíamos estar para estudiar. Imagínense un estudiante, ahorita ustedes pueden revisarlo si tienen en casa algún estudiante y está presionado, está alterado, trabajando bajo este estrés, está utilizando pues sus rangos de beta altos. No quiere decir que no haya aprendizaje ahí, pero lo que propone estos métodos, y precisamente Silva de control mental, es que primero que nada requerimos entrar en alfa. Alfa es el estado que sigue de beta. Está beta, alfa, teta, delta y se habla de un gamma. Ese gamma, pues ahorita no conviene hablar de él porque ya es hablar de otras cosas, pero dentro del control mental es pasar del beta al alfa. Sí, que es un estado de relajación profundo. El teta es un estado de relajación más profundo. Es justamente, a ver, el ejemplo clásico cuando tenemos mucho sueño
y nos estamos ya adormilando, que entre que escuchamos a la gente, los ruidos exteriores, y entre ya nos estamos introduciendo al sueño. Ese punto exacto, ¿lo has experimentado? Hasta se siente en el cuerpo un entumecimiento. La lógica y la razón ya no están funcionando al 100%. Sin embargo, escuchamos por ahí, todavía sabemos que no nos quedamos totalmente dormidos, pero por una parte ya estamos empezando a dormirnos. Ese punto sería teta, estar en estado teta, que es un nivel de relajación más profundo todavía. Y delta, pues es el sueño profundo. Y eso es cuando se habla del REM o movimiento, bueno, es en inglés, pero es movimiento rápido de los ojos. Cuando los ojos hacen así, y esta es la importancia de cuando dormimos, los ojos van de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, se están moviendo de lado a lado a una velocidad bastante rápida que yo creo que en vigilia no lo podríamos hacer. De manera natural lo hacemos cuando dormimos. ¿Y qué es lo que hace? Que están trabajando las dos partes del cerebro. Trabajamos con más capacidad. Nuestro cerebro trabaja y usa más su capacidad. Qué curioso, ¿no? Porque nosotros desdeñamos los sueños y decimos que no tienen importancia. Y en vigilia solamente estamos utilizando la parte izquierda del cerebro y es limitada. Se dice que solamente el 10%. Y obviamente mucha gente utilizará menos, ¿no? Menos de ese porcentaje cuando estamos ya en un nivel que solamente estamos utilizando la parte reptil de nuestro cerebro, que es solamente la de supervivencia. Pero cuando ya queremos acceder a cosas mayores, sea que se adentren en estudios o sea que quieran el desarrollo de la conciencia, entonces estamos usando el neocórtex, que es la parte que nos da el raciocinio. Y de ahí pues utilizarla a nuestro favor para generar el desarrollo de la conciencia. Qué curioso, digo, porque cuando estamos dormidos, este movimiento rápido de los ojos nos está indicando que están trabajando las dos partes del cerebro y que obviamente, digo nuevamente, la parte derecha nunca descansa, está las 24 horas, pero no le hacemos caso porque nos hemos condicionado en la vigilia nos hemos condicionado y nos han condicionado el sistema educativo a solamente usar la lógica y la razón. ¿Qué sí estimula el derecho? Las artes estimulan el hemisferio derecho. Pintar, dibujar, la poesía, el canto, el baile, Si te das cuenta, estamos hablando, si tú hablas con un artista, su sensibilidad es muchísimo mayor que la de un intelectual. Su sensibilidad es mucho mayor. Entonces, pues, bueno, aquí la importancia es de que estamos en estado beta. Y lo que propone Silva es que trabajemos en estado alfa. Por eso muchas veces cuando hablamos, también los metafísicos hablan mucho de usa la repetición, los decretos. Sí, es muy bueno todo eso, pero hay un estado especial en el cual requerimos estar, que es el estado alfa, que es en estado de relajación. Hola, amigo. Hola. ¡Qué milagro! Milagro. ¿Cómo estás? Sí, qué gusto. Pues mira, el tema, porque bueno, Luis Fer de Promocionando la Salud, nosotros usamos de 4 a 5, ahora él está de 4 a 5. Por todo esto de la pandemia, ¿no? Se tuvieron que mover horarios. Que creo que tú eras el único que venía el martes, ¿no? Sí, de hecho, sí, varios meses estuve yo solo ya en los días martes. Increíble cómo esto nos cambió la vida a muchos. Muchos compañeros pues ya nos regresaron por diversas razones, circunstancias, ya no pudieron regresar. Entonces sí, se estructuró aquí en Vive Radio algunos programas. Sí, y entonces pues nosotros la semana pasada estrenamos ya el horario de 3 a 4. Así es. Estamos de 3 a 4 y ya no habíamos coincidido, pero pues qué bueno que ya... Ya estoy aquí los miércoles. Ya estás aquí los miércoles, estarás la mitad del programa, entonces. Así es. Qué bien, pues mira, hoy el tema se llaman los métodos de control mental. No sé si tú conoces alguno. Yo he estado hablando, por ejemplo, del método Silva de control mental y traigo este libro que se llama La magia del poder psicotrónico. Se habla de otro método como Grabovoi
y otros, ¿no? Que ahorita es que como están en inglés no los recuerdo, pero bueno, hay muchos métodos que proponen el ayudarte con el control mental. Entonces estaba yo mencionando que nosotros en la vigilia, nuestro cerebro trabaja en el estado beta, que más o menos corre de 14 a 30 ciclos cerebrales, creo que por segundo. Y entonces esto pues nos habla del estrés o del estado en el que nosotros estamos trabajando. Ok. Pero Silva recomienda que requerimos entrar al estado alfa para ahí empezar a trabajar con la mente. ¿Por qué? Pues obviamente ya lo expliqué, estamos demasiado estresados en el estado beta, y entonces el estado alfa corre creo que de 8 a 13.99, 14 ciclos por segundo. Pero ¿cómo entramos a alfa? Ese es el punto. ¿Cómo entramos al estado alfa? Todos en algún momento hemos experimentado o hemos hecho alguna meditación que se recomienda. No sé, tú como nutriólogo, si en algún momento tienes algún método para relajarte, para salir del estrés. Pues como método no, se hace una historia clínica en donde se le pregunta al paciente algunas cuestiones en cuestión de estrés y todo esto, porque muchas veces eso es lo que los impulsa a comer de más. Algún estado de estrés, algún estado de depresión, algún estado emocional que no esté equilibrado nos puede llevar a comer. Por ejemplo, ahorita en el estrés que estamos viviendo por la cuarentena, que se está más tiempo en casa, hay incertidumbre de los empleos, ahorita con esta regreso a clases, pues sí, es un poco oye, ¿y cómo ves a ti que te toca ver la gran diferencia cuando le ponen un sedante a alguien? Sí, bastante, sí. Bueno, ese es el punto, ¿no? Eso sería relajarse. Pero hay formas naturales. Lamentablemente, pues hay gente que no quiere, no acepta y no sabe, no coopera el relajarse. Porque o desconocemos cómo hacerlo. También porque creemos también los citadinos que el estado natural es estar estresado, ¿no? Vas corriendo por la ciudad, vas corriendo, vas manejando, vas tocando el claxon, vas haciéndote palabras con los demás, o estás hablando. A veces hablas y te dices, oye, ¿estás enojado con él? No, así nos hablamos. Sí, no, aquí así. En las grandes ciudades ya normalizamos el estrés. Sí, pero bueno, ¿qué diferencia es cuando te digo les ponen el sedante? Totalmente. ¿Tú, por ejemplo, en el trabajo haces algo para desestresarte? ¿Algún método? Pues algo un poco, tenemos ahí un área verde, un pequeño jardín, que para mí es muy relajante porque hay una fuente aparte. Entonces leo un poco en algún tiempo libre, en un tiempo muerto. Leo 40 minutitos, una hora, y eso me relaja mucho. Sí, hay algunos consultorios particulares, creo que los de los dentistas o no, que acostumbran tener la pecera. También sí, es verdad. La pecera, ¿no? O esas lámparas como con aceite que se mueven y hacen figuras. Ándale. O también hay algunos como areneros para que tú vayas. Eso generalmente lo usan los psicólogos. Sí, porque pues es precisamente lo que estaba mencionando hace un momento. Eso ya es el arte, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer algo de arte, empiezas a conectar con el hemisferio derecho. Entonces es el punto, gran parte de entrar en estado alfa es también introducirte más al trabajo del hemisferio derecho, que solemos no hacerlo. Pero fíjate, si no, cuando un artista dice, es que no estoy inspirado. Bueno, a lo mejor el estar inspirado se está refiriendo a entrar en estado alfa. Hay métodos, sí, hay métodos de relajación, existe el yoga, existen muchas técnicas de relajación. El método Silva propone uno, ¿no? Principalmente para dormir, que empieces tomando conciencia desde la punta de tus dedos hasta la cabeza, ¿no? Que vayas mentalmente repasando, visualizando lo que son tus dedos, el pie, la pantorrilla y así hasta arriba, y que vayas contando del 100 al 1 de una manera descendente. Después a las 2 semanas creo que cuentas del 50 al 1 y así, ¿no? Hasta que llegas al método 3-2-1, que en 3-2-1 estás ya en estado alfa. Claro que tenemos que adoctrinar, que tenemos que guiar a la mente a que vaya asimilando, a que lo tome esto como una realidad,
para que podamos relajarnos también lo más rápido posible. No tendríamos por qué tardarnos media hora o tomar una clase de 1 hora para relajarnos. También ofrece esta posibilidad de hacerlo de una manera muy rápida. Y bueno, estando en este estado, entonces es que Silva empieza a experimentar con sus hijos este método de aprendizaje acelerado, y que tiene que ver también con conexiones. Se puso de moda el usar 3 dedos, que es el pulgar, el índice y el corazón, juntarlos, porque es una forma neuronal de fijar información, de hacer tierra. O sea, cada que tú estás reteniendo, y también tenía una forma él de relacionar por medio de los números. Decía, el número 1, por ejemplo, tiene que ver, voy a decir algo porque no lo recuerdo exactamente, tiene que ver con un borrego. El 2 tiene que ver con un burro. El 3, entonces de repente era una forma de relacionar, que iba aprendiendo los números a través de un recuerdo de una imagen, ¿no? De una imagen precisa. Entonces era la forma en que sus alumnos aprendían aprender números largos también, no solo de un teléfono, números largos, pero bueno, lo iban fijando. Entonces por ahí cuentan, precisamente en este libro de Robert B. Stone, de que en alguna universidad estaba prohibido juntar los dedos. Fíjense si no funciona. Pero bueno, para que llegues a ese punto, primero es importante que vayamos enseñándole a la mente, que lo vayamos haciendo un hábito hasta que la mente entienda que cuando yo hago esto es porque quiero recordar, llevar a acordar información que yo grabé y que es importante para mí. Esto era para los estudiantes, en el método Silva. Y bueno, hablaba yo de la imaginación. Amigo, a veces es que recordar es una parte. Imaginar y recordar son 2 cosas diferentes. Diferentes, exactamente. Pero bueno, si yo te digo ahorita una manzana roja, porque las hay amarillas y las hay verdes, ¿no? Una manzana roja. Si tú ahorita imaginas la manzana en blanco y negro, entonces no estás recordando bien. Aparte es un poco complicado. No estás recordando bien, porque una manzana no es a blanco y negro, una manzana es roja, amarillo, verde. Claro, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que propone Silva es de abre el refrigerador. ¿Cómo? O sea, todo obviamente lo más apegado a una experiencia ya vivida. ¿Cómo es abrir un refrigerador? ¿No? Se pegan unas gomas, abres y luego hay ciertos olores. Hay quienes somos más sensitivos en el olfato, en el tacto, en la vista. No sé tú, ¿qué sentido usas más? Yo creo que la vista. Sí. ¿Eres más de la vista? Más visual. A ver, sigue este ejercicio y que nos comente Luis. Ok, a ver. Abres el refrigerador de tu casa. Sí. Vas a la parte donde está el limón. Uh-huh. Tomas el limón. Obviamente, por estar en un refrigerador, no está en el congelador, pero está en el refrigerador, su temperatura es fresca. ¿Sí? Puedes sentir la temperatura. Sí, claro. Acuérdate de la temperatura. Desde que abro el refri se siente la temperatura. Sentiste algo, pero al agarrar, ahora toca el limón, siente la textura del limón. Sí. Entonces te das cuenta de la textura, pero que en las puntas hay una punta que es muy clara, ¿no? Que es donde estaba de la ramita que lo cortaron. Sí lo puedes sentir, esa parte. Sí. Que se diferencia. Y ahora el polo opuesto lo puedes sentir, que es también una como protuberancia que tiene. Exactamente. Ahora, con la uña raspa un poquito la cáscara. Sí. Y llévatelo al olfato. Sí. Ahora. Sí, olí el limón. Porque está en tu registro de recuerdos. Entonces, sí. Cuando nosotros usamos nuestra imaginación, algo ineludible es un recuerdo. Entonces, un recuerdo, yo te puedo recordar, pero ya a lo mejor no te recuerdo tal cual. No recuerdo cuántos granitos tienes en la cara o cómo te peinas exactamente o el cabello, pero dentro del recuerdo, a lo general, recuerdo los rasgos principales de ti. Ahora, la imaginación, vamos a volver a hacer el ejercicio. Ahora, imagina otra vez que abres el refrigerador, tomas el limón y
vas a partir ese limón. Sí. Pero ese limón va a tener, lo partes. Sí. Toma un vaso. Pone el limón en el vaso y empiézalo a exprimir. Pero este limón da 5 veces más jugo que cualquier limón que hayas conocido. Ok. Entonces, ¿qué cantidad del vaso va a llenar si da 5 veces más el jugo? Del vaso que yo agarré, la mitad del vaso. Bueno, fíjate la diferencia. A lo mejor, obvio, fue diferente porque tú tuviste que imaginar algo. Una propiedad que tú le estás atribuyendo al limón. Bueno, que yo en este caso te lo estoy diciendo. Que es que tenga más jugo, más contenido. Sí. Pues imaginar el limón, pues un limón es un limón. Todos lo hemos tocado, podemos sentirlo también cuando lo... Recordar ese sentimiento de cuando lo sacamos del refrigerador. Eso es recordar. Llevarlo a tu recuerdo. Pero ahora, imaginar, dentro de la imaginación ya hay variantes. Que incluso puedes combinar, porque por ejemplo, imaginé lo que me estabas diciendo, pero aparte lo complementé con cosas de la realidad, o sea, con mi vaso favorito a lo mejor, con el cuchillo que tenemos en casa, que es el que ocupamos. Entonces una mezcla de ambas, de recuerdos y de imaginación. Claro, eso es lo importante y eso es... Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en estos métodos de control mental, tú quieres solucionar un problema con un vecino, por ejemplo, ¿no? Imagínate que el vecino, tú vives en un departamento y el vecino siempre saca y pone la basura y la basura está pues casi pegada a tu departamento ya, ¿no? Y eso te molesta y el vecino es intransigente, no se presta a hablar, ¿no? Ya le dijiste. Entonces, bueno, si tú puedes imaginar la escena, si estás enojado, imagínate, y te recuerdas la escena y hasta el corazón otra vez así te prendes, ¿no? De que el vecino te está poniendo la basura ahí. Ahora, la imaginación sería, primero, importante, entrar en estado alfa. No hacerlo en estado beta, porque en estado beta puedes seguir alterado, en alfa ya estás totalmente relajado. Ok. Entonces lo que ellos proponen es crear una habitación o un espacio ideal de tu predilección favorito para ti. Tu espacio donde estás bien. Entonces tú convocas a esta persona, ¿sí? Y una de las tantas cosas que proponen, primero es hablar con tu vecino, pero hablar en un estado donde él te pueda comprender. Ok. Tú estás tranquilo, le expones las cosas. Ahora, hay otros más avanzados, por ejemplo, del poder psicotrónico, que te hablan de ir hacia el vecino, tomar su cabeza, ponerte su cabeza e imaginar lo que está pensando, y dentro de su cabeza tú decirle cuál es tu sentimiento y cuál es lo que tú propones. Estos son ejercicios que proponen y que son muy interesantes. El punto es que si tú lo haces, si quieren háganlo, pero para esto primero tienen que aprender a entrar en estado alfa, después hacer una visualización de su lugar favorito, ya sea que creen una habitación especial o que vayan a un sitio muy especial. Ahí convocan a esta persona. Todo tiene que ser bajo una regla de cordialidad. Expongan el caso al vecino de una manera muy tranquila. Ahora, visualiza que el vecino está asintiendo con la cabeza, que te está dando la razón, que le estás mostrando alternativas, y terminen toda esta imaginación tomándose de la mano, saludándose y quedando en buenos términos. Si tú lo repites 2 o 3 veces al día, pues al otro día, a los 3 días o a la semana, cuéntenme qué pasó. Algo se mueve, no sabemos qué, pero algo se mueve. Obviamente esto de quitar la cabeza, esos son ejercicios más avanzados que proponen, ¿no? Ya cuando tienes demasiada práctica. Que eso sería lo ideal, porque ahorita estamos viviendo con todas las redes sociales y todo este estrés, cosas realmente violentas, ¿sí? ¿No? Sí, en donde solamente no razonamos.
está el problema, pero no planteamos soluciones. Exactamente. Entonces, en el momento en que nosotros nos ponemos a plantear soluciones, quizá no suceda, pero también tal vez sí suceda exactamente como lo planeamos en este plan de actuación mental. De que va a haber alguna transformación, va a haber alguna transformación. Pero tú ya estás proponiendo, te estás poniendo en una línea de soluciones. Entonces estas posibilidades pueden ser mucho. Lo que finalmente tú deseas es que se resuelva la situación. No de que se hagan tal y como tú quieres, porque si nos aferramos a que se hagan tal y como nosotros queremos, es ahí donde empiezan los conflictos. Hay otro caso que propone Silva, que es, por ejemplo, el del perrito que te ladra todo el tiempo. Entonces tú haces otra vez, entras en estado alfa, vas a esta habitación especial o vas a este lugar especial y tú te ves jugueteando con el perrito, hablándole, pasando, saludándolo, que el perrito te da la patita, se levanta, lo haces esta visualización y a los pocos días, cuando tú pases, la actitud del perrito va a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué sirve tanto visualizar estas cosas? ¿A dónde se van? Se van a un universo de posibilidades donde nosotros en estado alfa, que curiosamente, como decía desde un principio, el cerebro funcionando a menos ciclos, trabaja en su máximo potencial, en más potencial que en beta. Entonces, estamos entrando en un mundo de leyes todavía desconocidas para nosotros, pero donde energéticamente nosotros ya estamos haciendo algo con nuestra proyección, con nuestra imaginación, con nuestro cambio de actitud. Otra era de, por ejemplo, tú tienes una plaga de cucarachas, ¿no? Hay quienes decían, bueno, pues haces convocas a las cucarachas y hablas con las cucarachas. Y les adviertes, porque finalmente es una plaga, ¿no? Todo lo que se vuelve una plaga no es lo mismo. Puedes tomar medidas más drásticas cuando es una plaga. Pero bueno, se habla de que convocas a los bichos y les dices, bueno, pues es que está sucediendo esto, están afectando a mi entorno, les planteas la situación. Les doy tanto tiempo para que salgan, porque de lo contrario pues voy a tener que usar insecticida, voy a tener que usar trampas, voy a tener que usar químicos. Medidas drásticas. Sí, para terminar con ustedes, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí hay quien lo aplicó y me contó que funcionó. Eso es de lo que habla el control mental. Algo muy importante es que propone el aprendizaje acelerado, que te dice que entres en el estado alfa y sobre todo que estando en este estado alfa es como trabajes. Entrar en el estado alfa, pues bueno, ahí vienen métodos. Pero estar en estado alfa es bajar los ciclos y las revoluciones a las cuales está habituado el cerebro, que está en beta, que es de 14 a 30, bajarlos de 8 a 13, simplemente alfa. Hay otro que viene después que es teta, que ya de una relajación más profunda, o teta. No, simplemente Silva nos propone entrar en estado alfa. Ahora, bueno, yo te voy a contar, porque Luis y yo íbamos juntos en la preparatoria. Bueno, yo no sé si te recuerdas que te hablé de este libro. En ese entonces, no, pues no me acuerdo. Pues posiblemente sí te hablé de este libro. Hay que entrarlo en estado alfa, Luis, para que se acuerde. Este libro, mi hermano compraba la revista Año Cero y la revista Muy Interesante. Claro, sí. Compraba esas revistas en la época de los 90. Creo que la Muy Interesante todavía existe, ¿no? Sí, también Año Cero. Ah, ¿también? Sí. No, esa pensé que ya no existía. Por los años 90. Entonces ahí venía... Obviamente anunciaban el método Silva, pero y lo que proponía que lograbas con esto, ¿verdad? Entonces venía anunciado el libro de La magia del poder psicotrónico de Robert B. Stone, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está lo que viene atrás, pero más o menos proponía cosas así. Y yo recuerdo, dije, bueno, vale, y cuesta tantas pesetas, porque en ese entonces pues había que pedirlo a España. Y eran pesetas porque todavía no estaban con lo de la Unión Europea, que usaban el euro. No, ni para cuándo existiera la Unión Europea. Entonces me puse a investigar y yo, que de verdad era un jovencito de lo más distraído que no sabía ni cómo llegar al centro, bueno, pero me daba mis vueltas yo solo, mis escapadas, y empecé a investigar. Y lo primero pues que me dijeron es que tienes que encontrar un banco que tenga una sucursal
que esté enlazado con ese banco en España en el cual tú puedas hacer este envío. Y lo otro pues es que tienes que pues, hacer tu conversión de pesos a pesetas, obviamente, ¿no? Estuve preguntando, moviéndome, total que encontré la forma, lo mandé, pasaron, decían ahí que llegaba en un mes y medio más o menos. Pasaron más de mes y medio, pasaron los 3 meses. Yo ya lo daba por perdido. Dije, no llegó, ¿no? Y para mí, pues obviamente yo de joven pues, estaba muy entusiasmado con todo lo que iba a aprender en el libro, con todo lo que ahí decían. Y un día, pues de repente llega un aviso a mi casa de que tengo que ir a recogerlo a correos porque no llegó a mi casa. Bueno, voy a correos a recogerlo y traía como 4 errores de la dirección. ¿Cómo llegó? Pues llegó porque tenía que llegar, pero mi dirección estaba mal, el código postal estaba mal, el número estaba mal, todo estaba mal. O sea, la calle estaba mal. ¿Cómo llegó? No sé. ¿Y por qué me avisaron? O sea, con razón se tardó 3 meses. En pocas palabras, lo que te estoy diciendo, yo leía tanto lo que ahí decían y había testimonios y todo eso, que yo empecé a poner en práctica lo que ahí se decía sin haber leído el libro, ¿no? Primero tuve que tomar acción, moverme hasta que encontré la manera de pedir el libro. Tenía confianza de que iba a llegar el libro. La verdad es que yo todavía no me había olvidado del libro, pero bueno, ya había pasado un tiempo considerable y pues no llegó. Y de repente me avisan que llegó. Lo comienzo a leer y más adelante en algunos ejercicios de los que se promueven yo ya había utilizado sin saberlo de esas técnicas para hacer que el libro llegara a mí. Son de esas cosas que de repente uno no se explica, que dice, bueno, será para ti, ¿no? Es la respuesta más fácil. Aparte que siempre has sido muy intuitivo, a lo mejor eras distraído, pero siempre has sido muy intuitivo. Pues bueno, con este libro, la palabra psicotrónico hace mención o hace alusión a un poder desconocido de la mente que nosotros tenemos y que esa mente tiene una conexión con un poder superior. Eso es lo que prácticamente es el poder psicotrónico. Bueno, pues más adelante, ¿qué crees que leí? Dentro de todas estas cosas que para muchos son una ficción, como estar oyendo videos donde exmilitares de Estados Unidos decían que existe un portal gauge, o sea, una puerta del tiempo, que Estados Unidos tiene una tecnología impresionante porque ha sido contactado desde los años 50 por extraterrestres, etcétera, etcétera, cosas que para muchos son un disparate. Bueno, un día estaba oyendo precisamente un militar que dice, no, pues es que juntaron a muchos niños, nos llevaron en la guerra de Vietnam y a una persona que tenía poder psicotrónico. Lo volví a oír por segunda vez ahí, ¿no? Digo, ahora ya hay más información. Tenía poder psicotrónico y entonces los niños se tomaron de la mano y hicieron con su voluntad, a través de su imaginación, algo desastroso que era peor que una bomba. O sea, desaparecieron, no sé, como si hubieran aventado una bomba con una tecnología impresionante, desaparecieron un campo de concentración. Bueno, este exmilitar narra eso. No sé si sea cierto, ¿verdad? Lo promueve así. Él dice que, estaba divulgando estas cosas y que recibió amenazas, obviamente, porque el gobierno sabe y recluta. Como en Rusia también se dice que reclutan a psíquicos, el gobierno. Tienen reclutados a psíquicos que son espías y que aparte Estados Unidos también tiene su grupo de psíquicos. Entonces que no solamente es lo que pensamos las guerras, sino que tienen gente con poderes psíquicos que también trabajan e influencian en estas guerras que ha habido, ¿no? Y hasta en estas guerras comerciales. Bueno, pues esta persona decía que había sido amenazado y que en cierta ocasión, caminando cerca de su casa, ya había visto a 2 personas que se le hacían sospechosas. Entonces, en cierta ocasión pasaron en una motocicleta y uno de ellos agarró y le hizo así, con los dedos. Como si le disparara, pero con los dedos. Dice, esa persona se fue. Dice, yo me quedé en shock, en blanco, y de repente empecé a volver verde. Entonces después me di cuenta que habían utilizado poder psicotrónico. Bueno, es que eso ya es hablar como de
de cosas de haber llegado a una maestría del poder de sin la embargo mente el poder de la mente es Ujú. impresionante. Hay quienes tienen más facilidad para hacer hipnosis, hay quienes se les da más, aunque sepan la técnica, hay quienes por naturaleza tienen más capacidad para hacer hipnosis. Obviamente hay unas técnicas ya bastante establecidas, ¿verdad? Como sembrar palabras en las personas para obtener resultados que tú quieres. Pero bueno, no solamente es entrar en este estado alfa, sino también utilizar ciertas cosas a nuestro favor, como la geometría, como visualizaciones con geometría, como visualizaciones con cosas más específicas. Hay un método que se llama Grabovoi que te habla precisamente de esto que mencionaba Pitágoras, que todo tiene que ver con los números, que ven que tenía su logia, la hermandad pitagórica. Bueno, pues propone ejercicios para cada día del mes y que tienes que mencionar un número que tiene que ver precisamente con lo que tú estás pidiendo. Pero, por ejemplo, el primer día del mes tienes que concentrarte en el pie derecho, porque en la naturaleza, si tú ves un árbol, pues tiene raíces, todo emana de la tierra. Nosotros, siendo parte de este planeta y de la tierra, lo que haces es crear un anclaje de recordarte con el propósito que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, voy a cambiar de trabajo, voy a conseguir un mejor trabajo, voy a conseguir un mejor empleo. Entonces, al estar pisando con el pie derecho, tú estás grabando neuronalmente un propósito, te estás alineando con ese propósito y aparte te dice que tienes que mencionar un número en específico, que es un número muy largo y lo tienes que repetir varias veces. Ahora, antes, previo a todo esto, Grabovoi dice que tú tienes que hacer una limpieza de lo que es tu vida. Y obviamente yo creo que por ahí empieza todo. Si nosotros no limpiamos nuestros patrones limitantes que traemos heredados de lo que recibimos en casa, pues difícilmente vamos a, aunque tengamos el libro, aunque acudamos al curso, vamos a poder prosperar. Requerimos hacer trabajo personal, una gran limpieza en nosotros mismos. Ya que limpiamos gran parte de nuestra mente, entonces sí, pongan en práctica. Yo intenté también meterme al curso de Silva, que también estaba muy joven. Fui a la dirección, llegué, toqué y nadie me abrió. Yo veía las luces prendidas y de repente llegó un señor y me había costado, yo no sabía ni dónde andaba, no, estaba muy joven. Llegó un señor y me dice, oye, no abren, ¿verdad? ¿Vienes a lo del curso? Le digo, sí, vengo a lo del curso del método Silva. Dice, bueno, pues yo también vengo. Total que esa persona vivía cerca de mi casa, me dio hasta un ride de regreso. No pude tomarlo, sin embargo, conozco a varias personas que lo tomaron y como lo dije hace un rato, nadie me ha hablado mal del curso, al contrario, creo que es de los más importantes, el método Silva de control mental. Y ahí, fíjate, la semana pasada estuvo programación neurolingüística y nos hablaba de reprogramar patrones, quitar vicios. Estos métodos de control mental también hablan de quitar vicios. Por ejemplo, en la programación neurolingüística dicen que te lo pueden quitar en 5 minutos, un vicio o una fobia. Interesante. Fíjate, qué interesante. Es importante sumergirse en las capacidades infinitas que la mente nos proporciona. No es nuestra enemiga, puede ser nuestra aliada, y más cuando el alma o la conciencia está del lado de la mente. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa de Ser, Saber y Hacer. Nos vemos la próxima semana, ya el horario es 3 de la tarde.